Imagina vivir en un mundo donde cada mirada, cada palabra, cada gesto parece ser una amenaza oculta. Imagina ser una persona atrapada en un ciclo de desconfianza tan extremo e intenso que nadie en el mundo parece digno de confianza, ni siquiera tu familia. Por eso hoy en Psicocine te explicaré el trastorno paranoide de la personalidad. El trastorno paranoide es uno de los 10 trastornos de personalidad, los cuales se distribuyen en 3 grupos o clúster. El trastorno paranoide se ubica en el clúster A, el cual se caracteriza por trastornos más excéntricos o bizarros, y es el primer trastorno de personalidad que veremos. El DSM-5 define la personalidad como aquel conjunto de características que incluyen tanto factores temperamentales como caracterológicos del vivenciar del individuo. Con esto se refiere a que hay 2 factores principales. Uno, el factor genético, donde entran los rasgos de personalidad y el temperamento, lo cual es innato. Y 2, los factores ambientales, donde entra el carácter, que se va formando a partir de que el individuo está insertado en una cultura y una sociedad que lo va moldeando. Los trastornos de personalidad son una expresión extrema y rígida de ciertos tipos de personalidad y funcionamientos, los cuales generan sufrimiento tanto en el individuo como en su medio. En este caso veremos la paranoia como funcionamiento. Estos son los criterios diagnósticos que se presentan en el DSM-5, los cuales utilizaremos para analizar los personajes de las películas. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar una suspicacia y desconfianza extrema con una hipervigilancia. También en relación al pensamiento encontramos ideas sobrevaloradas e ideas delirantes de tipo persecutorio. El motivo de consulta por lo general es generado por terceros, ya que no hay conciencia de enfermedad, y este trastorno tiene una alta comorbilidad con trastornos ansiosos y por consumo de sustancias. Esto necesito que lo recuerdes, ya que nos servirá para algo que veremos más adelante. En relación a la prevalencia, entre el 2,3% y un 4,4% de la población se diagnostica con este trastorno, y es más frecuente en hombres. En relación al desarrollo del curso, desde la infancia y la adolescencia se pueden ver signos y síntomas de este trastorno, los cuales se caracterizan por una soledad y escasa relación con compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento académico, pensamientos y lenguaje peculiar. Estas personas suelen parecer extraños o excéntricos para los demás. Y finalmente, en relación al diagnóstico diferencial podemos ver 3 trastornos. Con diagnóstico diferencial nos referimos a trastornos que comparten signos y síntomas muy similares, dentro de los que están el trastorno de ideas delirantes persistentes, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico. Estos últimos 2 trastornos son los compañeros de clúster del trastorno paranoide. Para este video analizaré principalmente a 3 personajes del cine, los cuales cumplen con varios criterios diagnósticos para el trastorno paranoide de la personalidad, los cuales son Travis de Taxi Driver, Bo de Bo tiene miedo y Howard del Aviador. Partiendo por Travis, el cual es un personaje que tiene una visión pesimista y de desconfianza hacia toda la sociedad, ya que la considera corrupta y peligrosa. Siente que las personas son hostiles, por lo que tiene una actitud amenazante, reaccionando con agresión y paranoia. La mayoría de sus interacciones están guiadas por la creencia de que las intenciones de los demás son negativas. Desde el inicio de la película podemos observar que Travis constantemente juzga a los transeúntes, proyectando en ellos una desconfianza generalizada, ya que ve el mundo urbano como corrupto y sucio, desarrollando un profundo rencor hacia la sociedad. Al conocer a Betsy, inicialmente la idealiza, pero después, tras interpretar mal su rechazo, la percibe como otra persona más que contribuye a la podredumbre. Este cambio repentino muestra su tendencia a interpretar de forma negativa las intenciones de los demás y sus dificultades para confiar. You talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? En esta famosa escena frente al espejo, Travis practica cómo reaccionaría si alguien lo amenaza, reflejando su percepción de amenaza constante. Aunque no tiene una confrontación directa, su paranoia lo lleva a imaginar escenarios de conflicto, lo que refuerza su aislamiento y desconfianza. Travis siente que tiene la responsabilidad de limpiar de alguna forma la sociedad de aquellos que él ve como amenazas. Este acto muestra cómo su paranoia culmina en un arrebato violento al interpretar a los proxenetas y criminales como enemigos personales que deben ser eliminados, incluso a los políticos. En relación a los criterios de diagnóstico, podemos observar que Travis presenta una desconfianza intensa y suspicacia hacia la sociedad y las personas a su alrededor, interpretando constantemente las acciones de otros como malintencionadas o corruptas. Su rencor y sentimientos de persecución lo llevan a actos extremos. Su paranoia es uno de los rasgos más destacados del personaje, impulsando sus decisiones y conflictos internos, lo que lo hace un excelente ejemplo de este trastorno. Por otro lado, Bo vive en un estado constante de desconfianza y miedo irracional hacia el mundo que lo rodea. Interpreta las acciones de los demás como potencialmente dañinas o malintencionadas, lo que lo lleva a aislarse y experimentar una intensa ansiedad.
Su visión distorsionada de la realidad y su tendencia a asumir que el entorno es hostil y peligroso reflejan los síntomas de paranoia crónica y suspicacia que caracterizan el trastorno. Al salir de su departamento, Bow experimenta una ansiedad abrumadora interpretando cada persona y situación como una amenaza, desde el hombre que lo persigue hasta la violencia que observa. Proyecta una suspicacia constante hacia su entorno y asume que el mundo es peligroso. What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. What would be the right thing for you? Bow muestra una desconfianza hacia la sinceridad de su madre. Aunque ella le ofrece apoyo, él constantemente duda de sus intenciones y se siente manipulado, proyectando intenciones negativas en su madre, lo que refleja el resentimiento y la suspicacia que caracterizan el trastorno. Al ser acogido por una familia, Bow permanece en alerta y desconfianza, interpretando cada acto amable como potencialmente dañino. Este estado de alerta se muestra cuando imagina que la familia quiere retenerlo o controlarlo, proyectando en ellos motivos ocultos y reforzando su sentimiento de desconfianza. En relación a los criterios de diagnóstico, Bow presenta un estado constante de miedo, suspicacia y desconfianza, creyendo que el mundo es hostil y peligroso para él. Interpreta de forma negativa las acciones de quienes lo rodean y mantiene un aislamiento debido a sus miedos. Su perspectiva y paranoia en cuanto al mundo y sus intenciones son centrales en el personaje. Además, su carácter demuestra los efectos que una desconfianza crónica puede tener en la vida de una persona. Finalmente, Howard tiene una personalidad extremadamente obsesiva, al nivel de desarrollar un temor extremo a los gérmenes, pero también se vuelve paranoico respecto a las personas a su alrededor, creyendo que tratan de manipularlo o traicionarlo. Esta desconfianza se traduce en una necesidad de control y aislamiento. Howard, después de tener una crisis y quemar toda su ropa, llama a su trabajador para que le compre ropa en una cantidad extremadamente específica, pero durante la llamada le surge una paranoia y desconfianza por lo que le pregunta, una pregunta que surge por una paranoia y desconfianza sin motivo aparente. Mientras sus trabajadores se encuentran construyendo un avión, le preguntan a Howard qué volante le gusta. De la cantidad gigante de opciones que le muestran, no le convence ninguna, a lo que repentinamente se da cuenta que un trabajador de aseo lo mira de una manera que él siente sospechosa. Esta persona le genera una desconfianza extrema, por lo que dentro de una paranoia ordena que lo despidan, sin siquiera saber qué trabajador es y sin ningún motivo aparente. Posteriormente, todo esto le desencadena una crisis. Debido a la paranoia extrema, Howard se aísla completamente del mundo, temiendo que hasta el ambiente a su alrededor esté contaminado y pueda hacerle daño. Aunque Howard presenta indicios de trastorno obsesivo compulsivo, este aislamiento refleja el nivel de desconfianza hacia todo lo que no puede controlar. Howard, mientras habla con sus trabajadores de confianza, se comienza a sentir observado por unos hombres de dudosa procedencia. Ante la paranoia, le pregunta a su trabajador, a lo que él le responde, Mientras siguen conversando, los hombres se acercan cada vez más hasta que le da una crisis nuevamente. Aquí podemos observar claramente una idea persecutoria por parte de Howard, ya que no son alucinaciones porque esas personas se encuentran ahí, pero que probablemente ni siquiera lo están mirando a él, por lo que podemos observar a la base ideas delirantes de tipo persecutorio. Dentro de los criterios de diagnóstico podemos observar que Howard es extremadamente desconfiado y suspicaz, especialmente lo relacionado con sus negocios, llegando a desarrollar conductas compulsivas como una forma de controlar sus miedos y ansiedades. Aunque cumple muchos criterios de diagnóstico, sus síntomas también se mezclan con un fuerte componente del trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual complica el diagnóstico de un trastorno paranoide puro. Aún así, su paranoia en el ámbito social y profesional es significativa. El cine tiene una tendencia natural a exagerar los trastornos psicológicos para aumentar el dramatismo y la intriga. Sin embargo, en el caso del trastorno paranoide de la personalidad, algunas representaciones logran captar de manera fiel ciertos aspectos, mientras que otras los llevan al extremo para enriquecer la narrativa. Veamos cómo cada personaje con sus signos y síntomas se compara con la realidad. Travis encarna de forma convincente la desconfianza y el resentimiento característicos del trastorno paranoide. Su percepción de amenaza constante y su hostilidad hacia la sociedad son coherentes con los criterios del DSM-5. Sin embargo, su transformación en un justiciero violento es más una licencia creativa que una manifestación realista del trastorno. En la vida real, la mayoría de las personas con este diagnóstico no recurren a la violencia, sino que canalizan su desconfianza hacia el aislamiento y el rencor interno. Como ejemplo de exageración, podemos ver la escala de violencia y su misión de limpiar la ciudad, que son elementos dramatizados para resaltar la alienación y la paranoia, pero no representan la experiencia típica del trastorno paranoide.
aparte de tener muchos criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático debido a su experiencia como veterano de guerra. Bow ejemplifica la suspicacia y el temor desproporcionado hacia el entorno que define este trastorno. Su constante estado de alerta, sus interpretaciones negativas de los demás y su aislamiento son fieles al perfil clínico. Sin embargo, la intensidad de sus miedos llevados al absurdo refleja más una narrativa surrealista que una representación estrictamente realista. Como exageración, podemos ver que la película mezcla paranoia con ansiedad y elementos casi fantásticos, lo que puede desviar al espectador sobre cómo es realmente vivir con este trastorno. En la vida real, los síntomas suelen ser más sutiles y menos caóticos, aunque igualmente debilitantes. Aparte, Bow tiene muchos criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada con elementos de agorafobia, que se refleja en su miedo y angustia al salir a la vía pública. Para finalizar, Howard ilustra de manera plausible cómo la paranoia puede interferir con las relaciones personales y profesionales. Su desconfianza hacia colegas y el temor constante a ser traicionado son rasgos consistentes con el trastorno paranoide. Además, el hecho de que su aislamiento y compulsiones se intensifiquen con el tiempo refleja cómo este trastorno puede agravarse sin tratamiento. Como exageración, podemos ver que aunque sus miedos hacia los demás son consistentes con el diagnóstico, su comportamiento está fuertemente influenciado por un trastorno obsesivo-compulsivo, de manera muy clara, lo que complica la representación. Su paranoia social es creíble, pero en la vida real no todas las personas con el trastorno paranoide desarrollan comportamientos obsesivos como los suyos. ¿Recuerdas la alta comorbilidad con trastornos ansiosos? Bueno, el trastorno por estrés postraumático que posiblemente tiene Travis, el trastorno de ansiedad generalizada que posiblemente tiene Bow y el trastorno obsesivo-compulsivo que posiblemente tiene Howard son trastornos de ansiedad, por lo que tiene mucho sentido que exista comorbilidad de estos trastornos con el trastorno paranoide de la personalidad. El trastorno paranoide no es simplemente una exageración de la desconfianza, sino un patrón profundamente arraigado que puede transformar la manera en que una persona interpreta el mundo y se relaciona con los demás. A través de personajes como Travis, Bow y Howard, el cine nos ofrece una ventana para observar este trastorno desde distintas perspectivas. Cada uno de estos personajes refleja un aspecto fundamental de la paranoia, como la constante percepción de amenaza, la dificultad para confiar en otros y el aislamiento que surge de esta desconfianza. Sin embargo, también es importante destacar que estas representaciones, aunque poderosas y cercanas, no necesariamente capturan la complejidad de vivir con un trastorno de esta naturaleza en la vida real. En la vida cotidiana, quienes padecen este trastorno enfrentan desafíos menos visibles, pero igualmente debilitantes, como una lucha constante con sus propios pensamientos, relaciones interpersonales tensas y un sufrimiento psicológico que rara vez se muestra en pantalla. Por eso, es fundamental abordar este tema con empatía y una comprensión profunda. El cine puede ser un punto de partida para generar conciencia, pero la realidad de estos trastornos va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. El cine no solo entretiene, también enseña y nos invita a reflexionar. Ahora me gustaría saber, ¿cuáles de estos personajes crees que refleja mejor el trastorno paranoide? ¿Y se te ocurre algún otro personaje que cumpla con algunas características de este trastorno? Déjame tu respuesta en los comentarios. Estaré interesante leerte. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, tienes que ver este video que te dejo acá, donde te explico el siguiente trastorno de la personalidad. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte y también unirte como miembro del canal, para así recibir beneficios exclusivos. Esto fue Psicocine, nos vemos en la próxima.